Muy buenas tardes a todos, Shabbat Shalom nuevamente. Y ya estamos a punto de llegar a la culminación de el libro o la carta a los romanos. Note, la carta a los romanos. Bueno, era dirigida realmente a los judíos y gentiles que estaban en Roma. Primeramente al judío que se había ido en pos de idolatría, igual que a las costumbres romanas, y después al gentil que estaba siendo aceptado, que estaba entrando, pero que al estar entrando y mirar a los judíos hacer lo que ellos estaban haciendo, también ellos iban a hacer lo mismo. Entonces como aquella mezcla entre lo que no se sabe, lo que realmente es divino y lo que no es divino, ¿me entiendes? Cuando empezás a mezclar idolatría junto con la adoración al Dios verdadero, y eso o sea, no hay combinación ahí, no mezcla. Y esa es la carta que Pablo trae a estas personas. Está diciendo ahí, ¿qué les pasa? Lo está soltando, ¿cuál es el tema? Claro, cuando estaba en los primeros capítulos, pues, como lo hemos llevado de capítulo en capítulo, ¿me entiendes? Sí, la carta lo hemos, ya ahorita estamos llegando al final. Entonces, capítulo 15 de Romanos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros miramos, este versículo conecta justamente con el versículo o con el tema que tiene en el capítulo 14. Comenzó con los débiles en la fe. Aquí está diciendo, bueno, los que somos fuertes. ¿Quiénes son los que son fuertes en la fe? Los que tienen conocimiento. ¿Cómo dice? ¿Cómo los que son fuertes soportan a las flaquezas de los que son débiles en la fe? La respuesta está en el versículo 14. Perdón, en el capítulo 14, versículo 2 dice, del versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces el que es fuerte en la fe, que conoce la Torah, no se va a poner a discutir con alguien que no conoce nada. ¿Tiene lógica esto, hermano? Si vos tenés conocimiento, ¿qué punto estás a poner a discutir con alguien que no va a sacar provecho? Gastar pólvora y micos, así de sencillo, eso es lo que está diciendo. Entonces dice, hay que dar cierta madurez para tratar los temas. Entonces dice, así que los que somos, que conste, mire que en el principio él nos incluyó con el débil. Ahora en el versículo 1 del capítulo 15 es inclusivo, él está incluyéndose en el combo. Entonces dice, así los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué dice no agradarnos a nosotros mismos? Bueno, hay veces que uno en la contienda, o cuando uno está, más bien no en contienda, sino cuando uno está en temas de opiniones y esto, claro, el que conoce más se siente la mamá de los pollitos, ¿verdad? Y empieza a sentirse como, bueno, aquí el que yo sé soy yo, vos no sabes nada. ¿Me entiendes? Entonces dice, no agrade, porque eso le agrada a uno. Entonces dice, no agradándose a uno mismo. O sea, a pesar de que vos tengas la razón, no te bases en el hecho de que porque vos tenés la razón, ok, vamos a darle. Porque lo único que va a hacer es que el que no conoce, mire, si es un sabio, porque el proverbio dice, claro, dice que cuando al sabio se le reprende, ¿qué pasa con el sabio? Acepta la reprensión, cambia. Pero ¿qué pasa cuando se reprende al necio? Te echaste un enemigo encima. O sea, que en vez de que cambie, en vez de lograr el propósito con el cual uno lo quiere corregir, se logra completamente lo opuesto. La persona dice, nada, yo no quiero saber nada de esto, ya me voy. Y así se pierde la oportunidad de que esta persona llegue realmente a conocer algo. Entonces, tranquilos. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Voy a repetir eso. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno
para edificación. O sea que agradar a mi prójimo no es que me voy a poner a hacer lo que el hombre pida y lo que él quiera, sino que lo que es bueno y que es para edificación del prójimo. ¿Tiene lógica eso? Porque ni aun Mashiach, o sea, ni aun Cristo, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oiga bien, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para quién se escribieron? Para nosotros, para que con paciencia y con qué, con la consolación de las escrituras. ¿De qué escritura está hablando aquí Pablo? Esa es una pregunta importante, porque hoy en día las personas dicen la escritura, toda la palabra. Yo no voy a negar que toda la palabra es escritura, pero cuando Pablo está hablando de las escrituras, tenía el libro de Juan, Lucas, existía el canon que nosotros tenemos aquí en la mano hoy. ¿Me entiendes, primo? ¿Qué era escritura para Pablo ahí? No había ninguna de estas de la nueva. No había, no había. Estamos hablando de que Y ahí nomás puedes decir de que la gente, pues, para ellos ya no existen los 4 libros. Correcto. En donde se reúnen. Mire. El versículo claro también, o sea, lo aclara, porque las cosas que fueron escritas antes, son para nosotros. ¿Entendés lo que está diciendo? Las cosas son para nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos, y voy a decir por qué, la razón es esta. Segunda de Timoteos, Segunda de Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo utilizado siempre. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la persona lee todas las escrituras, viene y él está incluyendo, o sea, como dije yo, voy a aclarar, para mí hoy, toda la escritura comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en el tiempo que Pablo está dando este mensaje a Timoteo, porque esta es una carta escrita ¿a quién? A Timoteo. Cuando Pablo le está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se está refiriendo Pablo aquí? Regresamos al mismo tema de ahorita de Romanos 15. Obviamente que Pablo no cargaba porque no existía. Para empezar, le está escribiendo esta carta a Timoteo, o sea que esto tampoco estaba en el canon ni nada de eso. Pedro era su contemporáneo, Pedro ni siquiera había escrito sus epístolas, Pedro anda junto con él, Juan está por otro lado. O sea, quiero que regresemos en la mente un poquito al siglo primero para que tomemos las cosas dentro del contexto. Entonces, como dije, no es que la escritura, no es que esto no sea escritura hoy, pero la mayoría de personas cuando entiende escrituras, yo le voy a decir que es lo que entiende de aquí, mire. No dejamos Malaquía afuera, por el diezmo. Sí, Malaquía ciertamente, sí, porque es del diezmo, hay que meterla ahí. Pero mire, de aquí para acá es escritura, porque para ellos este es el nuevo. Es más, mire cómo esta hoja tiene una división completita. ¿Cómo dice ahí? Nuevo Testamento. O sea que este es un libro aparte de lo que está aquí atrás. Cuando esto no tiene por qué ser así, todo esto es escritura del principio al fin. No existe nuevo ni viejo. No existe tal cosa de Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Esas son palabras. Si no hubieran estado los 4 libros, ¿dónde iban a agarrar ellos? Si no hubieran estado en lo que es la escritura, no hay nada, no hay base para lo que está aquí. Todo lo que está aquí, oiga bien, un 70% de la escritura que está aquí es simplemente comentarios de todo lo que está acá. 70%, solo deja un 30% fuera. Y que no es nueva escritura, que solo son comentarios de lo que también fue escrito.
O yo más bien diría corroboración, lo que dice exactamente, corroborando lo que está ahí. Entonces, cuando la persona lee, toda escritura es inspirada por Dios, me dice, sí hermano, pero aquí está, pero luego más adelantito le dice, hey Timoteo, cuando pasé por allá se me quedó un saco, me lo traes por favor. Bueno, la palabra aquí la traducen como saco, pero lo que se le queda es su talit, que lo está usando, ¿verdad? Entonces le dice, allá se me quedó mi talit en la casa de fulano y tal, cuando pasé me lo traes por favor. ¿Usted cree que Pablo estaba intentando que esto fuera una doctrina, una base doctrinaria lo que él está escribiendo? Pablo no trajo doctrina, hermanos. Pablo no escribió doctrina. Lo que él está escribiendo es una carta para un grupo específico de personas para tratar temas específicos conforme a la doctrina que es la escritura. Siempre la base de todo es la escritura. Y él lo vuelve a establecer, aquí lo está diciendo. ¿Qué le dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oiga bien, que claramente lo dice, las cosas que se escribieron antes. ¿Y qué se escribió antes? Con lo que es la escritura, la Torah. Dice, pero el Elohim de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, según Yeshua HaMashiach, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Mashiach, como también Cristo nos recibió, para gloria de Elohim. Pues os digo que Yeshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Su palabra, para mostrarnos la palabra de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Dónde están estas promesas? En la Torah. Y para que los gentiles glorifiquen a Elohim por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y cantaré a tu nombre. Segunda de Samuel 22:50 y Salmos 18:49. Y otra vez dice, ¿qué es lo que está aquí haciendo quote? ¿Qué es lo que está quotando? ¿Qué es lo que está recitando aquí Pablo? Su propio pensamiento está recitando una escritura. Si vamos aquí, Pablo está recitando algo. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Dónde está eso? En la Torah, Deuteronomios 32:43. Y otra vez, alabad a Jehová todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Salmo 117:1. Y otra vez dice Isaías, o sea, ¿qué es lo que está hablando aquí Pablo? ¿De sus propias palabras o está haciendo está recitando la escritura? Está recitando escritura. Otra vez, estará la raíz de Isaí, la raíz de Jesse, la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Quiénes son estos gentiles? Las mismas 10 tribus perdidas. Isaías 11:10. Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿De qué conocimiento está hablando aquí Pablo? Conocimiento de las Escrituras, exactamente. ¿Cómo nos amonestamos? Con la Escritura. Fue lo que le dijo a Timoteo. Miren, por si alguno tiene duda, toda la Escritura es inspirada por Elohim, por Dios, por Jehová, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Instruirnos, corregirnos, guiarnos, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos prepara para toda buena obra? Su Torah, su Escritura, su palabra. Tengo pues, dice, de qué gloriarme, mas os he escrito, hermanos,
en parte con atrevimiento, como para hacer recordar, por la gracia de Elohim que me es dada, dice, para ser ministro de Yeshua HaMashiach a los gentiles, ministrando el evangelio de Elohim para que los gentiles les sean ofrendas agradables, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, lo que Mashiach ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles. ¿Obediencia a qué? Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Nuevamente, versículo 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Con qué? Con la palabra y con las obras. Ahí está la confirmación, por si alguno cree que yo estoy inventando cosas. Es obediencia a la palabra la que está enseñando, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Elohim, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta allá, como dice, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Mashiach. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Otra vez va a recitar más Torah. Como está escrito. Ahora, ¿qué es el Evangelio de Cristo? La Escritura. Sí, porque la mayoría de personas cuando leen este versículo entienden que, la mayoría de personas dicen, si yo le digo a un cristiano, la mayoría entre el cristianismo nosotros teníamos la idea de que nosotros, y no me refiero a nosotros como sino todos cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, no vaya a pescar en piscina, o sea, no vaya a pescar en pecera, ¿verdad? Que no vaya a pescar entre iglesia e iglesia, okay. Porque no hay que fundamentarse en fundamento ajeno, o sea, ya una persona ya fundamentó eso, entonces, no, esos son versículos utilizados conforme a esta situación, ¿verdad? Ok, pero ¿qué resulta? Ellos entienden el Evangelio, ellos creen que están predicando el Evangelio de Cristo, porque ellos predican el Evangelio de Cristo como lo que hice el ejemplo con mi hermano, con Chino, que lo agarro y le digo, ok, venga, acepte a Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Esto no es el Evangelio de Cristo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo para empezar? ¿Qué es lo que Cristo vino a enseñar? Evangelio significa enseñar, enseñanza, que es el mensaje que él trajo. Obedecer las Escrituras, caminar conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de Mashiach. ¿Cierto o no es cierto? Ese es el mensaje de Mashiach. Obedecer la Escritura, ¿sí o no? Entonces Pablo está trayendo exactamente lo mismo. Ese es el mensaje de Cristo, ese es el mensaje del Evangelio. La mayoría de personas vienen y leen, ok, voy a leer otra vez. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Entonces, ¿qué es lo que entiendo? No donde Cristo haya sido nombrado, o sea, de ahí donde viene la idea de que todo el mundo tiene que nombrar el nombre de Cristo. No, lo que está hablando es donde el Evangelio, donde la verdad que Cristo predicó ya haya sido enseñada. ¿De qué me sirve enseñar a un montón de personas que ya conocen Torah? No tiene chiste. No tiene chiste. Es la persona que no conoce a la que yo tengo que ir a enseñarle. ¿Tiene lógica? Y esto es lo que está diciendo Pablo. Yo no voy a ir a enseñar donde ya conocen, donde ya tienen el conocimiento de la palabra. Tengo que ir a donde no tienen el conocimiento de la palabra. Correcto, ese es un punto que iba a llegar, pero no lo quiero tocar así, porque ahora dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Bueno, vamos a leer eso. Isaías 52:15. Si él está
tomando ese pasaje, vamos a ver qué es lo que el pasaje dice, para tener el contexto de lo que le está hablando, ¿o no? Isaías 52:15. Oiga bien, siempre cuando uno va a tomar un capítulo o sea, cuando uno va a leer un versículo en contexto que es tomado, para nosotros, Pablo era un maestro, era un maestro de la Torá. Más en la Biblia. Conocía la escritura de pie a cabeza como nadie. Yo, que no la conozco, tengo que entender cuál es el contexto de lo que está hablando Isaías para poder tomar el contexto de lo que Pablo está hablando. Porque Pablo está hablando dentro del contexto en que Isaías está hablando. Entonces, mire a qué contexto es el que tiene Isaías, solo para que miremos que siempre está hablando de Israel, nunca fuera de Israel. Mire lo que dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. ¿Quién es Sión? Vístete, vístete, sí, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Oiga bien, aquí está Apocalipsis 21:2 y el versículo 27. Esta es la Perdón, ¿dónde fue que leí? Isaías 52, 52. versículo 1. Versículo 1, para tener el contexto. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. O sea, siempre está hablando de Israel. Porque yo me gusta siempre tomar este contexto, porque cuando empezamos a leer los versículos con su contexto, sabemos de qué está hablando Pablo, porque estamos hablando que Pablo está hablando de los gentiles. La mayoría de personas entienden los gentiles, cualquier persona. No queda la gente enredada. Entonces mira el contexto. Después de que obviamente que él está hablando a Jerusalén, a Israel, dice, versículo 15: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es lo que los reyes nunca se les fue contado y qué es lo que jamás habían oído? ¿Qué es lo que va a venir a abrir la boca? Yeshua. Exactamente, su palabra. Por eso él dice aquí, él trae el evangelio de Mashiach, la palabra, que es lo que él tiene para enviar. Es el evangelio de Mashiach, que es la palabra que él tiene para presentarle al mundo entero lo que él está presentando. Lo que los reyes no conocieron es que la Torá, la palabra. Entonces dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Okay. La forma aquí en que está siendo copiado el versículo no está siendo copiado verbalmente de lo que Isaías 52 dice. Ve lo que dice aquí: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él. Ve lo que dice el versículo: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el subject? ¿Qué es el sujeto aquí del versículo 15? La Torá. Lo que ellos nunca han oído, lo que sea que nunca se les ha enseñado. El sujeto nunca es él, sino lo que él viene a enseñar. Acá tenemos un sujeto completamente diferente. De acuerdo a la traducción, aquí dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él. Ya no es acerca del mensaje que él trae, sino acerca de él.
Acá es acerca de qué? Del mensaje que Él trae. Pero acá el contexto es Él. ¿Sí ven la diferencia? Y esto no es lo que Pablo está diciendo, yo les aseguro, porque Pablo está haciendo lo que está diciendo Isaías. Entonces no puede cambiar eso, no lo puede cambiar porque es lo que Isaías dijo. Entonces, ¿qué sucede? Esas son traducciones falsas, porque simplemente lo que tiene que traducir es lo que Isaías dice. En el versículo 50, en el versículo 15, obviamente, claramente sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Si lees el versículo 15. Estás hablando del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? O sea, ¿cuál es el mensaje, pues? No, entonces estabas hablando del predicado. Sí, el predicado, bueno, sí. Es lo que él va a hacer. Correcto. O sea, es el punto del versículo, es lo que él va a hacer. El sujeto ahí es. Sí, es él. Claro. Sí. Pero lee lo que es lo que dice. Se asombrará él. Muchas naciones asombrará. Cerrarán ante él la boca. Porque verán y entenderán. Entonces, de lo que él va a hacer. De lo que él va a hacer. O sea, como tienes razón, el predicado, o sea, el mensaje. El mensaje, o sea, the subject, por eso en inglés es fácil entender. El subject, es decir, el tema que él trae, es lo que él viene a decir. Ese es el subject. Perdón, porque yo lo traduje mal al decir sujeto. No significa lo mismo. Subject es el mensaje, el tema, el mensaje que él trae. O sea, aquí no se enfoca en él, sino en el mensaje que él trae. Acá el traductor se enfoca en él, no en el mensaje. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, no del mensaje, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pero eso no es lo que está diciendo. Por esta causa por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, dice. Pero ahora, ¿por qué causa se ha visto impedido de ir a ellos? Por causa del mensaje, no por causa de él. ¿Sí me entendés? Si fuera por causa de él que no puede llegar a ellos, o sea, no tiene sentido, porque está haciendo lo que él quiere que haga. No es él quien lo está impidiendo, sino que el mensaje que él trae. Pablo está transmitiendo, lo acaba de decir en el versículo 20, o sea, en el versículo 19, dice competencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Elohim, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio, con el mensaje de Él. ¿Sí vemos? El mensaje de Él. En el versículo 21, el tema no es Él, sino el mensaje que Él trae. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué? Porque Él está con el concentrado en que donde Él está, tiene que tirar el mensaje que Él le dio. Y esto va conforme a la visión de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo va caminando, se le aparece Yeshua mismo. ¿Y qué le dice Yeshua? Tú vas a ir ante reyes. ¿Y qué es lo que va a decir él? El mensaje, le vas a decir las palabras que yo ponga en tu boca. Tú vas a hablarles de el mensaje que yo te dé. O sea, que aquí el propósito no es que le enseñe a ellos a él, sino el mensaje que él tiene. ¿Tiene sentido? Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones, no teniendo más campo, ¿para qué? Para presentar ese mismo mensaje. Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, estas son personas, Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los
materiales. ¿Sí ven? Lo que Pablo está diciendo, si los gentiles hemos recibido los bienes espirituales, que son ¿qué? Las escrituras, también ellos ahora tienen derecho, dice, de los gentiles, de darles un bien físico para transmitir. O sea, lo que él está elogiando aquí a Macedonia y a Acaya, que están dando ofrendas para llevar de regreso a los creyentes que están en Jerusalén. De los bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Elohim, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Elohim, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Elohim de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. O sea, si estamos viendo, ¿usted cree que esto sería una doctrina, o sea, un mandamiento cuando él empieza a hablar de todas estas personas? ¿Qué es esto? Estamos viendo la conclusión de una carta. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, dice en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, estamos hablando, está haciendo saludos. Esto no es doctrina, aquí está, cuando mires acá, también te recomiendo que acá otra que está allá. ¿Me entendés lo que está diciendo, primo? Me vino chino de allá, me le decís allá a Rafael o a cualquiera. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. De aquí es donde viene la idea de todas las iglesias. Aquí, ¿qué es lo que las personas se imaginan con esto? ¿Qué es lo que te imaginas vos cuando escuchas las palabras iglesia? A las diferentes congregaciones. Chino. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo, toda la congregación. Pero la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra iglesia aquí, como dice la diaconisa de la iglesia en creencia, o sea que esa se llamaba la iglesia en creencia, ¿me entendés? Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de la congregación entera. Toda la congregación es una sola. Pero a la eclesía, que significa congregación. Pero la mayoría de personas lo que se imagina cuando lee esta palabra aquí, la iglesia, que estaban las iglesias, ¿qué es lo que se imaginan? Un local así como este. O bueno, más grande. Con su, ¿me entendés? Su techito y su cruz arriba. Sí, pero yo estaba entendiendo de que él dice a las iglesias, a las diferentes denominaciones. Sí, exacto. No denominaciones. No, yo pensaba. Sí, pero yo pensaba Sí, eso. lo que muchas piensan, sí, pero no. Aquí no está hablando de denominaciones, aquí está hablando de una sola congregación. Una sola congregación, pero él estaba hablando de las tribus que estaban perdidas. Está hablando a las, o sea, vaya, me lo voy a poner más claro, mira. Digamos, nosotros somos una congregación aquí en Caimán, pero también hay otra congregación en West Bay de lo mismo que nosotros hacemos. Esa congregación nosotros somos una sola, pero a pesar de que si yo envío una carta, me saludas a la congregación, a la iglesia que está ahí en Windsor Park o ahí en Georgetown, me saludas a los que están allá en West Bay. Somos una sola iglesia, una sola congregación. Hablando de esas dos, que me dijeron a mí allá, saludame a las iglesias de la isla, de Caimán. Entonces yo sé, saludes le mandó de Pablo. Cuando llegue allá, saludes le mandó Pablo, de la misma. Oh.
Ya me entendés, pero la mayoría de personas cuando entienden y escuchan estas palabras, en la mente de ellos lo que se imaginan siempre es un edificio, ¿me entendés? Una catedral, o sea, y la reunión, o sea, con título. La mayoría de personas hoy, como te digo, ya cuando ellos leen de la iglesia de creencia, o sea, la mayoría de las personas hoy creen que toman que la iglesia es un edificio. un edificio, exactamente. Con un nombre ahí. Con un nombre arriba. Entonces cree que Pablo iba de edificio en edificio, saludaba a la mano de ese edificio allá. No tiene nada que ver eso con lo otro. Como decía allá, es un comunismo que cada quien quiere tener su gente ahí afuera, ahí que no, usted no sabe para qué. Exactamente, y que bueno, hoy vamos a tener una convivencia en las iglesias unidas. ¿Me entiendes? Esto no es el propósito de Pablo, sino que simple y sencillamente tiene lógica que si nosotros estamos reunidos aquí y hay otra congregación reunidos allá, tiene lógica lo que está pasando en el momento, ¿verdad? La persona que está allá se le hace difícil, especialmente en el tiempo de Pablo, reunirse y venir a reunirse con los que están a solas, y por eso Jehová es, o sea, 3 veces al año solo pide al pueblo, a todo Israel, ir 3 veces al año al templo, no es todos los días, 3 veces al año. Es todo lo que pide ir al templo 3 veces al año. Durante Pesach, durante Shavuot y durante Yom Kippur. O sea, los pueblos que están alrededor. Todos que están alrededor. ¿Por qué? Porque si fuera todos los Shabbats que uno tiene que ir al templo, estamos hablando del templo en Jerusalén, ¿qué tan difícil sería para nosotros tener que viajar desde aquí todos los Shabbats al templo de Jerusalén? Jet privado. Habría que tener un jet privado o algo por el estilo para poder estar ahí todos los Shabbats en el templo de Jerusalén. Pero dicen, no, o sea, son reuniones de Shabbat, como grupo ustedes tengan. Pero cuando toca la reunión, como cuando damos la fiesta de Pesach, todo varón tiene que estar en Jerusalén. Pues, para la fiesta de Shavuot, todo varón tiene que estar ahí para Shavuot en el templo. Y para la fiesta de Yom Kippur, para la fiesta de Yom Kippur, todo varón tiene que estar ahí en el templo. Son 3 veces al año que pide eso. Sí. Es lo único. De ahí lo demás, y eso es lo que Pablo está viendo. O sea, bueno, cada persona está reuniendo allá, o sea, está yendo. Es más, él mismo está fomentando que estas son congregaciones nuevas. ¿Por qué son nuevas? Porque son gentiles que están convirtiéndose a la escritura. No son gentiles que apartaron su santito y hoy vamos a hacer esto y mañana lo voy a volver a poner acá. Y mañana lo voy a quitar y después lo voy a volver a poner acá. No entiendo lo que estoy diciendo. Son personas que se convirtieron a la escritura completamente. Entonces de ahí dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Eso se llamaba así, la iglesia de su casa, ¿me entiendes? El versículo 5. Saludar también a la iglesia de su casa. 16:5. Isaías. No. Romanos 16:5. O sea que así se llamaba, la iglesia de su casa. Cualquiera cree que así, ¿me entiendes? Ahora la iglesia casa de Dios, la iglesia de su casa, ¿me entiendes? No, hombre, estamos hablando de que a la congregación que se reúne también en tu casa, al que le están mandando la carta, también saludame a todos ellos que están ahí. ¿Eh? A la iglesia. Pero ahí lo dice así, ¿verdad? Aquí dice, claro. den mi saludo a las asambleas que se reúnen en su casa. Entonces dice, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Mashiach. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad. ¿Sí ven qué es lo que estamos viendo aquí al final, hermano? Punto de vista de esto es, ¿qué es lo que encontramos? No, están saludando entre amigos. Es una carta, esto no es doctrina, es una carta. El que toma la carta de Romanos como una doctrina, lastimosamente es una persona que no conoce y por lo tanto, de aquí, ¿por qué es importante entender esto? ¿Sabía usted que la mayoría de la doctrina cristiana, aquí está fundada?
Y la doctrina de la gracia, aquí mismo está fundada. Romanos capítulo 6. Y el que no entiende este Romano está problemado, porque ya dice, pero el Romano Exactamente. ¿Cómo llama este? Pablo. Pablo dice que y esto acá dice, como que ya se pasó. O sea, como que de Pablo, Yeshua. Pablo, o sea, Ya ahora quien- quien domina es Pablo, lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? No, hablando No, ¿cuántos han yo- escuchado? no, yo. No, pero es que Pablo dice, es más, hoy estaba viendo un video de un señor y le dice al otro, no, pero es que Pablo dice así en su carta. Y yo, Pero es o que sea, Pablo. Que no lo entiende, seguro. O sea, entonces, ¿a dónde cuadra Mashiach ahí? no cuadra porque como es Pablo, ya Pablo es el que decide qué es lo que qué es doctrina y qué no es doctrina. Pablo nunca traía Pero no decide ahí nada, si se lo está diciendo, pasa que ellos le leen un versículo y ya todo lo Exactamente, sacan a Pablo fuera de contexto, pero Pablo nunca vino a enseñar ninguna doctrina separada de lo que es la doctrina. ¿Qué resulta? Miramos la carta de los Corintios, es exactamente una copia de la carta de los Romanos, con diferencia, porque ahora va dirigida ¿a quién? A los Corintios, a las personas, a la congregación que estaba en Corintios. La carta a Gálatas, ¿qué es? Una referencia pero todas las cartas de Pablo están conectadas una con otra, porque tienen el mismo mensaje. ¿De dónde proviene el mensaje de Pablo? Yo sé que a ustedes ya se les olvidó esto, pero el mensaje de Pablo, todo está fundamentado en Hechos capítulo 15. La de Gálatas también arruina bastante. Claro, claro. Y la de Gálatas es una carta que la vamos a tratar en su tiempo. La de Gálatas la vamos a tratar en su tiempo, porque toda la iglesia dice la incircuncisión. Pablo está reclamando que por qué se circuncida. No, Pablo no está hablando de eso, Pablo está hablando de un tema específico. Y la carta de Gálatas, como les dije, todas las cartas de Pablo tienen como base Hechos capítulo 15. Todas las cartas de Pablo tienen como base Hechos capítulo 15. Está clarito, es que él tiene que hacer primero todo lo mejor para poder seguir a cortar, a hacerse eso, porque la gente, allá le estaban diciendo que cortarse primero para entrar. Para entrar, y Pablo está como no, Pero primero que conozca, tiene sí. que hacerlo, lo tiene que Eso hacer, sí, no hay que engañarse. porque es un mandamiento. Génesis 17:15, ese es un mandamiento. Génesis 17:10, perdón. Si es que estábamos pensando que no se va a hacer, pues ahí está. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, o sea, entre ustedes. De Jehová hablando con Abraham. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre yo y ustedes. ¿Ok? Y de 8 días será circuncidado todo varón que entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por el dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea de la casa o no sea de la casa, siempre y cuando se agregue al combo, se rige por el mismo. Y eso lo miramos en el libro de Números capítulo 15. Una sola ley, una sola Torah, ¿es para quién? Para el natural como para él que se injerta. Que se injerta, lo voy a leer. También en Éxodos capítulo 12 le repite la misma. Éxodos capítulo 12, versículo 49 dice, la misma ley le será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Números 15. Números 15:15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. O sea, no existe tal cosa de que Dios, el Viejo Testamento es para el judío
para el hebreo y el Nuevo Testamento es para el cristiano. Ese es el entendimiento hoy en día de las personas. El Viejo Testamento es para el judío y el Nuevo Testamento para el cristiano. O sea, Dios dio una orden para unos y otra orden para otros. Jamás. O sea, es ilógico. Y todos nos llamaremos judíos. Oiga bien, Que la gente está tonteando con eso. todos somos hebreos, oiga bien, todos somos hebreos. Y esto es importante entenderlo porque cuando nosotros comprendamos que toda la escritura, todo este libro, ¿a quién es dirigido? Al pueblo hebreo, al pueblo hebreo, a la descendencia de Abraham. Desde Génesis hasta Apocalipsis es todo para el pueblo hebreo. No existe algo aquí. Hebreo salió de Abraham. No existe que sea algo aquí que no sea para el hebreo. Es más, Pablo lo dice en su propia carta. Primeramente al judío y después ¿quién? Al gentil, al griego. Primeramente el judío, después al griego. Aunque no lo guste. Si no Y nos gusta, eso- hablar que no vamos a estar ahí. Y esto, o sea, duele cuando uno no entiende, cuando uno no comprende cómo funciona la situación. Pero por eso, solo un repaso del capítulo 3, versículo 1, mira lo que Pablo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra? Al pueblo judío, al pueblo hebreo. Todos. ¿A quiénes son? Capítulo 9. Mire, Pablo nunca se confunde. El que se confunde es el que no entiende y no comprende. Mira lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento. Que este es capítulo 9, Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser cortado, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, de los cuales, oiga bien, a quienes les pertenece todo lo que estamos hablando de esta Biblia, todo lo que está aquí en esta palabra. Dice, de los cuales, a los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, a quienes son los patriarcas, los cuales según la carne, Mashiach mismo vino de él, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea que aquí, ¿en dónde está una promesa para un gentil? Aparte. Entonces vamos al todo, ¿no? Pero es que el nuevo pacto es para el gentil. Bueno, Jeremías 31, 33, aquí está el pacto. Por esto dice, por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí no dice, y este es el pacto que haré con la casa de los gentiles. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquellos días es una referencia al milenio de Mashiach. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Y no enseñará más ninguno a su hermano, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. No existe ningún pacto con gentiles. Todo es Israel, hebreo. Y el que no acepta eso, por eso Pablo en el capítulo 11 de Romanos establece que está el olivo silvestre, que es injertado al olivo natural. ¿Quién es el olivo silvestre? Las 10 tribus. ¿Quién es el olivo natural? Judá, el que está, el único que quedó, el que tiene el pacto. Es injertado. ¿Quién es la raíz de todo? Mashiach. Con eso ya culminamos el libro, la carta a los romanos. Espero que hayamos tenido tengamos una mejor aclaración de cómo mira eso. Jackson. Es bastante interesante porque como conocimos ya
A veces, por no escudriñar bien las escrituras, optamos a entenderlas así erróneamente y actuamos erróneamente también, y así mismo enseñamos a otros erróneamente. Y mira lo que dice el versículo ese mismo. Porque rechazaron mi ley. ¿Te acuerdas que lo dijo? Ve que todo el mundo conoce el versículo. Por falta de conocimiento mi pueblo carece. Pero dice, porque rechazaron mi ley, yo los voy a rechazar a ellos. Ya terminó ahí. Y como rechazaron mis estatutos, entonces yo también voy a rechazar a sus hijos. O sea, el conocimiento es su ley, su Torah, su palabra. Y eso es lo que Pablo enseña. Pero eso es lo que muchos rechazan por las enseñanzas falsas de las personas que crean sus propias doctrinas basados en pedacitos de lo que Pablo dice. Vamos a dar gracias y vamos a presentar este tiempo y a comer. Amén. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú eres el que nos guía y el que nos enseña, Padre bendito, todas las cosas. Sabemos que tú eres el que nos ha llamado a servirte, a obedecerte y a caminar conforme a lo que tú estableces como verdad. Padre, prepara nuestros corazones para que podamos aceptar y razonar, Padre, conforme a lo que tú estableces. Y aceptar solo lo que tú dices, no lo que el hombre diga, Padre. Porque aquí no estamos para obedecer a hombres, ni a mí, ni a nadie, Padre. Solo a lo que tu palabra establece, porque tú eres el Rey de todo y de todos, Padre. Guíanos, Padre, conforme a tu palabra perfecta. En tu nombre, Yeshua. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, tú que nos das pan de la tierra, Padre. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, tú que nos das el fruto de la vid para beber. En tu nombre, Yeshua, nuestro Elohim. Shabbat shalom a todos. Vamos a comer. Sí, Alex.